Ahí la interferencia. La verdad que felicitarlos, Néstor y Santi, porque ver un Zoom tan plural, tan diverso, con compañeras y compañeros, con gente de distintos orígenes, distintas edades, distintas trayectorias, habla de la pluralidad con la que fueron dando en la tecla con Factor Francisco, encontrando ese punto de intersección entre el mensaje que el Papa Francisco tiene para darnos, en este caso argentinos, a quienes ustedes le hablan con Factor Francisco, y te escuchaba, Néstor, decir que más de 2.000 personas habían pedido la encíclica. Bueno, adelante con la tarea de Factor Francisco. Pensando en la convocatoria de esta actividad, de este encuentro, de esta reunión, Fratelli Tutti y la militancia política, yo me centré en el capítulo 5 de la encíclica, que es el capítulo que el Papa nos invita a reflexionar sobre la mejor política. En ese sentido, quisiera empezar haciendo una breve lectura del punto número 176, que el título es Una caridad social y política, y dice Francisco: para muchos la política hoy es una mala palabra, y no se puede ignorar que detrás de este hecho están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos. A esto se añaden las estrategias que buscan debilitarla, reemplazarla por la economía o dominarla por alguna ideología. Pero, se pregunta Francisco, y nos pregunta, ¿puede funcionar el mundo sin política? ¿Puede haber un camino eficaz hacia la fraternidad universal y la paz social sin una buena política? Y yo creo que esa pregunta, ese interrogante, viene muy bien para pensar juntos el sentido de esta charla, de este encuentro, de esta reunión, en donde Néstor y Santi nos invitan a pensar en la militancia política. Y Francisco dedica todo un capítulo a reflexionar sobre la mejor política, y los compañeros aquí nos convocan bajo el lema de Fratelli Tutti y la militancia política. Como bien decía Néstor, la definición, el origen etimológico de la palabra militante tiene que ver con ser uno de miles, es decir, automáticamente nos ubica en un conjunto, en un colectivo. Entonces, para cerrar esta introducción o esta primera idea, con la consigna, la convocatoria a este encuentro, al pensar la militancia política, al pensar el quehacer político, al pensar la vocación política, hay que pensarla necesariamente colectivamente. Hay que pensarla necesariamente en un conjunto. La política hecha sola la hace un consultor, o la hace un tecnócrata, o la hace, en el mejor de los casos, un académico. Quienes abrazamos la militancia sabemos que la política es una actividad, es una herramienta y es una acción colectiva. Por eso me parece acertada la convocatoria de la actividad. Y en ese sentido, volviendo a la reflexión de Francisco, él nos convoca a una reivindicación y a una rehabilitación de la política. Y al hablar de la política y de la perspectiva de Francisco en torno a esta noble actividad, a la política como forma más alta de la caridad, como él la define, me parece que, y aquí entro con una segunda idea, tenemos que hacer dos consideraciones. Una primera es leer a Fratelli Tutti, leer a Francisco, en retrospectiva, con todo su magisterio. Leerlo a Francisco, yendo a sus reflexiones previas también. Gonzalo ahí hacía toda una gran referencia, a Aparecida. Podemos pensar también en sus dos encíclicas previas, Laudato Si, Exhortación Apostólica de Evangelii Gaudium, y encíclica Laudato Si. En Laudato Si, que a mi modo de ver es el paradigma más estructurante que él presenta, donde nos habla de la crisis, de la doble crisis que es ambiental y social a la vez, o en Evangelii Gaudium, donde nos habla
de la cultura del encuentro, del poliedro, de los 4 principios para la acción política, esto de el todo superior a la parte, el tiempo superior al espacio, la unidad superior al conflicto, y me parece que hay que leer a Francisco en perspectiva o con una mirada más amplia de todo su magisterio. Planteo esto por algo que voy a mencionar al cierre, pero creo que tenemos que, sobre todo en este capítulo 5, y pensando en esta actividad que nos reúne bajo el lema o la consigna de la militancia política, hay que leer a Francisco en el marco de todo su magisterio. Capaz que es algo, digo, que muchos y muchas de quienes están acá ya lo han hecho, pero me parece como una consideración inicial válido mencionarlo. Digo, para no perder el jugo, para no perder la riqueza y la profundidad y las raíces que el Papa Francisco plantea en Fratelli Tutti, y que si volvemos para atrás en muchos de sus mensajes, vamos a ver una línea de continuidad, una consecuencia. Yo tuve el privilegio y la suerte y la posibilidad de escucharlo en algún que otro encuentro de movimientos populares, pero también de escucharlo en jornadas de pastoral social acá en Buenos Aires, ámbito donde conocí a Néstor también, y Francisco viene hablando de la cultura del encuentro desde hace muchos años, Francisco viene hablando de la utopía desde hace muchos años, Francisco viene hablando de la rehabilitación de la política de hace muchos años. Francisco viene hablando y criticando a los etnicistas sin bondad. Francisco viene criticando a los modelos de descarte y de exclusión. Entonces, en este marco, quisiera plantear una segunda consideración también de cómo leer a Francisco. Y me voy a permitir ahí, por ahí un poco, viendo el perfil de quienes integramos, por lo menos, algunos de quienes integramos esta reunión, este Zoom, por conocernos también con muchas compañeras y compañeros, de evitar caer en un error que podemos tener, y que Néstor lo planteaba al principio con esto de no desperdiciar a Francisco, que creo que Gonzalo también hacía alguna referencia similar, que me parece que, así como el Evangelio dice hay que ser mansos como palomas y astutos como serpientes, creo que no tenemos que caer en el error de peronizar a Francisco. No tenemos que caer en el error de traerlo a Francisco a un lado de la grieta. Yo no soy un cultor de la grieta, pero entiendo que muchas veces las coyunturas nos pueden llevar ahí. Y creo que es un error ponerlo a Francisco a un lado de la grieta, es un error ponerlo a Francisco dentro de una corriente política particular, dentro de un espacio en particular, porque me parece que ahí acotamos su mensaje, acotamos su figura, y sobre todo vamos a acotar su legado el día que Francisco no esté. Es un legado que tiene una profundidad total, una profundidad muy honda para toda la humanidad, y creo que muchas veces los argentinos, y en particular quienes ponemos nuestra vida al servicio de nuestro pueblo y al servicio del peronismo, y que lo hacemos con orgullo, y que lo hacemos con convicción, y como decía algún dirigente, lo hacemos las 24 horas del día y de la noche también, no tenemos que caer en el error de peronizar a Francisco, porque acotamos y recortamos su figura. Y esto lo menciono a colación de lo que mencionaba antes, ¿no? De que Francisco viene siendo consecuente con todo su planteo, su reflexión, en términos políticos, sociales, económicos, en términos de los sectores populares. Entonces, hoy podemos ver cómo muchos de esos sectores de nuestra sociedad, que antes lo ponían en cabeza de la antigua oposición y lo aplaudían, hoy, cuando Francisco, frente a todo el mundo, cuestiona y dice que el virus del COVID lo que ha puesto de manifiesto es el virus de la injusticia social o el virus de la indiferencia, o cuando cuestiona a los modelos neoliberales,
o cuando cuestiona, o cuando disputa con esos poderes fácticos de los medios de comunicación. Hoy esos sectores que antes lo aplaudían se enojan, entonces no podemos permitirnos nosotros, no debemos, porque sería un error estratégico para nuestro pueblo, para los pueblos del mundo, acotar a Francisco. Esto claramente lo digo siendo un militante del peronismo, ¿no? No lo digo desde afuera, lo digo desde adentro. Por ahí seguramente no haya militantes peronistas en este Zoom, pero para quienes lo somos, y cada vez que me toca hacer una intervención en relación a Francisco en un ámbito donde sé que hay compañeras y compañeros que construimos en el marco del peronismo, me parece que es un elemento que lo tenemos que tener presente. Una segunda idea que quisiera compartir, también volviendo a la lectura de Fratelli Tutti, al inicio de este capítulo 5, es el punto 154, que Francisco dice: para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial capaz de realizar la fraternidad a partir de los pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común. Y continúa un poquito más ese pasaje, ese punto. Y ahí me parece que Francisco nos está señalando algo, y sin caer, en esto que antes mencionaba, de no acotar a Francisco a una corriente o a una doctrina o a una afiliación política partidaria, sin caer en eso, pero la verdad, honestamente, hablando desde mi realidad situada, desde mi realidad subjetiva, y desde mi propia experiencia política y militante, ese punto que Francisco nos plantea, nos está dando a pensar, a sentir, a reflexionar cuál es el sentido último de la política, cuál es el fin último de la política, que en este caso es la capacidad de realizar la fraternidad de los pueblos para que vivan en amistad social. Esa fraternidad de los pueblos, esa amistad social, a mi modo de ver, no es otra cosa que la grandeza de una patria, la felicidad de un pueblo y la grandeza de una patria. La felicidad de un pueblo y la grandeza de una nación. Entonces, la política nunca puede dejar de ser un medio. La política nunca puede dejar de ser un instrumento. Nunca puede dejar de ser una herramienta. Tal vez la más noble de las herramientas, o la más alta de las herramientas, la más potente de las herramientas que tienen los hombres de a pie, los ciudadanos de a pie, que tienen los pueblos. Pero el fin de la política es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Creo que con otras palabras, con palabras tal vez más amplias y más abarcativas, como es la fraternidad y la amistad social, Francisco nos invita a pensar en eso, en la política como un medio para construir un fin. La política nunca puede ser un fin en sí mismo. Gaby, antes que interviniera yo, planteaba esto de que a muchos les toca asumir lugares de responsabilidad en la gestión y de responsabilidad pública. Y muchas veces la gestión puede hacernos confundir y creer que la política es un fin en sí mismo porque alcanzamos un cargo en un lugar de gestión, en una lista, en un gremio, en una organización social, en una organización política. Y nosotros como militantes, como el título que nos convoca a esta charla, tenemos que tener mucha claridad y tenemos que ser muy honestos frente a nuestra conciencia y frente a nuestros compañeros y compañeras, o frente a la gente con la que hacemos política en el día a día, que la política es un medio, que el fin es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de nuestra patria. Una última idea, y después cierro, que tiene que ver con otro punto que Francisco plantea también al inicio del capítulo 5, que habla de el desprecio de los débiles, dice, puede esconderse en formas populistas o en formas liberales. Ahí Francisco después se para en una posición donde va a señalar y va a cuestionar algunos errores en el populismo y de manera mucho más aguda y mucho más firme, a mi modo de ver, va a cruzar al liberalismo. Y de hecho también cuando hace algún cuestionamiento a los populismos, se encarga muy bien de diferenciar lo que es un líder popular con un líder populista.
Y en esto que vos planteabas recién, Néstor, de pensar con qué autores puede dialogar, o con qué culturas puede dialogar, me parece que en ese sentido, humildemente digo, me parece que él está cuestionando ahí algunas teorías y algunas escuelas y algunas bibliotecas más europeas que tienden a analizarnos a los latinoamericanos, a los argentinos, a nuestra patria grande, como pueblos bananeros y que nos llevan de las narices algunos líderes populistas. Y eso que por ahí Laclau desarrolló en La razón popular, es una forma de estudiar a nuestros pueblos, es una forma de estudiar desde el otro lado del charco lo que ocurre acá. Pero a mi modo de ver le falta anclaje, le falta sustrato cultural, le falta una lectura más situada y más amasada con nuestra realidad local. Entonces ahí Francisco entra en esa discusión entre lo popular y lo populista, que a mi modo de ver, él cuestiona, entra en esas discusiones con esos paradigmas y los desnuda, les muestra sus falencias como categorías para analizarnos. Pero quiero volver a esto que Francisco dice, bueno, el desprecio de los débiles, que puede esconderse en formas populistas o en formas liberales. Y cuando Francisco habla de los débiles, habla, a mi modo de ver, de aquellos que tienen que ser el sujeto, ¿no?, de la política, el sujeto principal de la política. La política, digo, es una herramienta para construir la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero es una herramienta para abrazar sobre todo a los débiles de los pueblos. Los débiles que van, digo, adquiriendo distintos rostros, distintas caras, distintas realidades, pero que en una cultura del descarte, en un mundo donde la economía popular, la economía informal crece, donde, digo, muchas realidades de exclusión van emergiendo, ese tiene que ser el ordenador de la política. Yo podría poner ejemplos, digo, como recién mencionaba Gonza, con barrios populares, por una tarea anterior que me tocó realizar en villas de la ciudad durante muchos años, o en villas del conurbano, realidades de sujetos débiles, o podría pensarlo también con mi rol actual, en la responsabilidad que me toca, que es trabajar con la primera infancia, de cómo ese eslabón de nuestra cadena, de ese tejido social, necesita un cuidado especial, un cuidado particular, necesita hacerse carne eso de que los únicos privilegiados sean los niños. Pero creo que todos nosotros los que estamos acá trabajamos con una realidad de exclusión, de dolor, de injusticia, entonces digo, tenemos que pensar quiénes son esos débiles en nuestro día a día y qué acción política militante nos damos para contenerlos, para integrarlos, para transformarlos. Y después una última idea, y con esto cierro, vinculado a lo que planteaba Gonza también, que muchas veces a Francisco se lo pone como un papa político, y fue algo que, al hacer una lectura muy abuelo de pájaro de la encíclica, sí noté un signo, un gesto religioso, muy religioso. Por ahí haber leído Evangelii Gaudium, o haber leído Laudato Si, o haber leído, digo, uno tiene a veces el ejercicio de los miércoles ver qué dice en las catequesis, o en el librito La vida después de la pandemia, uno seguirlo más por las categorías políticas, económicas y sociales que el Papa plantea, y a veces entramos en ese juego de reducirlo a un esquema y a un paradigma más político. Me parece que acá hay un gesto religioso muy profundo, y que aparece al inicio del capítulo 2, que es cuando Francisco desglosa qué entiende por fraternidad, qué entiende por la hermandad entre los hombres y las mujeres del mundo. Y pone como ejemplo el pasaje del buen samaritano. Entonces Francisco dice, bueno, un hombre viajaba de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron en el camino, pasó un sacerdote, no lo ayudó, pasó un levita, no lo ayudó, ahí hace un cuestionamiento al clericalismo, le pega, hace una crítica hacia adentro, a mi modo de ver, también, o de estos eticistas sin bondad, que se llenan la boca, pero a la hora de los bifes, digo, no se comprometen. En cambio, dice que el que se compromete es un samaritano, con todo lo que significaba un samaritano para un judío de aquel tiempo, un extranjero, un tipo, nada que venía fuera de
la Judea era bueno para los judíos, y sin embargo Jesús lo pone como ejemplo. Y pone como contraejemplo de esta situación del buen samaritano al primer homicidio que aparece, dice, bueno, esto recoge siglos y siglos de tradición en la Biblia, y pone el ejemplo de Caín y Abel, como un hermano mata al otro por poder, como un hermano mata al otro por protagonismo. Entonces, con esas dos imágenes de pasajes bíblicos y evangélicos del buen samaritano y del fratricidio, entre Caín y Abel, Francisco busca anclar su reflexión en la Biblia, en el Evangelio. Y creo que eso nos muestra que el verdadero ordenador en la vida en Francisco, pero también en la vida de los pueblos y de las personas, es la fe, con mayor o menor nivel de conciencia, con mayor o menor nivel de formalidad y de cumplimiento del dogma y de ritualismo, pero todos tenemos una profunda dimensión de fe religiosa, o de creer en algo, o de creer en alguien, o de creer que hay algo superior o algo más allá que nos acompaña. Entonces me parece que ahí Francisco asume también un lugar y una perspectiva religiosa, y desde esa perspectiva religiosa nos da un mensaje de fraternidad y de amistad social en un mundo donde la realidad y la coyuntura actual nos muestra que nadie se salva solo, que necesitamos ser hermanos y hermanas, y que, si nos dejamos llevar por esas corrientes y esas actitudes y la vorágine del mundo individualista, consumista, meritócrata, no hay salida, ni para nosotros ni para nadie. Entonces me parece que son las claves más profundas con las que Francisco nos llama a reflexionar. Bueno, muchas gracias.